Esa mañana puse la mesa como si me preparara para una celebración. La porcelana fina, las servilletas de lino, pequeños rituales a los que aún me aferraba, recordatorios de que una vez la familia se reunió aquí con risas, en lugar de silencio. Hoy, me dije, sería diferente. Mi hijo venía. Dijo que tenía algo importante que hablar. Mi corazón quería creer que era una reconciliación. Mi cabeza me susurraba lo contrario. Antes de continuar, esto es solo el comienzo de nuestra historia de familia, traición y decisiones que forjan legados. Cuéntame desde dónde nos ves. Enderecé la última silla y me vi reflejada en la ventana. La expectación que vi allí estaba teñida de temor, aunque intenté disimularlo. Cuando por fin entró, no me abrazó. Ni siquiera sonrió. Dejó una carpeta sobre la mesa como si fuera un contrato, no una conversación. Sus palabras destrozaron mi frágil esperanza. Quería $200,000. Así que veamos qué pasó después de que puso esa carpeta en mi mesa del comedor. Mi hijo se recostó en la silla, con los brazos cruzados. Como retándome a discutir, habló rápido. Ensayó, hablándome de inversores que esperaban su idea, de plazos, de cómo esta era mi oportunidad de, por fin, hacer algo útil con el dinero que había ahorrado. Escuché con las manos cruzadas sobre el regazo. Había una pesadez en la habitación que me oprimía. No me preguntó si tenía el dinero. Lo dio por sentado. No me preguntó cómo estaba ni si me sentía sola desde que falleció su padre. No era una conversación. Era una transacción en su mente. La cifra 200,000 resonó en mi interior. No era la primera vez que recurría a mí en busca de dinero, aunque nunca lo expresó con tanta crudeza. Años atrás, cuando su primer negocio fracasó, recurrí a mis ahorros de jubilación para ayudarlo a salir adelante. Lo llamó una inversión en su futuro. Ese futuro nunca llegó. Recuerdo firmar esos cheques con mano, temblorosa, mitad miedo, mitad esperanza. Prometió que me lo devolvería, pero esa promesa se desvaneció como tantas otras. Desde entonces, he escuchado excusas. He visto cómo las deudas se acumulaban, y lo he visto distanciarse cuando no podía darle lo que quería. Sin embargo, allí estaba, sentado frente a mí otra vez, hablando como si le debiera esa suma. Abrió la carpeta y me pasó unos papeles. No los toqué. Páginas brillantes, llenas de proyecciones, logotipos y gráficos, pero solo vi las arrugas en su rostro, más profundas de lo que recordaba. Mi hijo, convertido en un hombre que me veía menos como una madre y más como un banco. Mamá dijo bruscamente, notando mi vacilación. Esto no es solo por mí, es por la familia. Piensa en lo que podría significar para nosotros en el futuro. Para nosotros. Esa frase me impactó profundamente. ¿Cuándo fue la última vez que me incluyó en algo? En las fiestas, se mantenía alejado. En los cumpleaños enviaba un mensaje corto. Si es que se acordaba. La familia de la que hablaba ahora era solo él mismo. Respiré hondo, prefiriendo el silencio a la discusión. Mi silencio lo enfureció. Alzó la voz, acusándome de contenerme, de no confiar en él, de preocuparme más por mi dinero que por su futuro. Cuanto más hablaba, más pequeña me sentía, aunque recordé que no tenía nada de qué avergonzarme. Mientras sus palabras caían a raudales, el rostro de mi nieta resurgió en mi memoria. Había estado allí la semana pasada, sentada en la misma mesa, tomando sopa y escuchando mis historias. Nunca pidió nada, pero su amabilidad perduró. Era joven, intentaba ahorrar para la escuela y trabajaba muchas horas en una cafetería. Recordé su risa, su mirada firme cuando decía, «Abuela, te cuidaré cuando seas mayor». El contraste entre ellos era insoportable. Uno exigía, el otro daba. Sin pedir. Lo miré de nuevo. Mi hijo.
El niño que una vez acuné contra mi pecho. El niño que creí que se convertiría en un hombre de carácter. Me pregunté cuándo lo perdí, o si alguna vez lo tuve de verdad. Siguió hablando, describiendo riesgos y beneficios, señalando las cifras en la página. Solo oí fragmentos. Mi mente se desvió a noches lejanas en las que me desvelaba para coserle la ropa del colegio, para reunir lo suficiente para su matrícula universitaria, para pagar la cuota de su coche, cuando era demasiado joven para apreciar el sacrificio. Esos fueron regalos hechos con amor. Él nunca los recordó como tales. Finalmente, levanté la mano para detenerlo. El gesto lo sobresaltó y lo hizo callar. «Necesito tiempo para pensar», dije. Mi voz sonaba tranquila, aunque por dentro me sentía como un cristal tembloroso. Apretó la mandíbula. ¿Tiempo para pensar? Mamá, no tienes tiempo. Yo no tengo tiempo. O me apoyas ahora, o te arrepentirás. Arrepentimiento. Esa palabra pesaba entre nosotros. Había vivido con arrepentimiento durante años. Arrepentimiento por las veces que di demasiado. Perdoné demasiado rápido. Me dejé usar. Y sin embargo, el arrepentimiento también me había enseñado algo. El amor sin respeto corroe el alma. Le devolví la carpeta. Entrecerró los ojos, con una mirada de sospecha. ¿Así que ya está? ¿Vas a darle la espalda a tu propio hijo? Quería decirle que le había dado más que dinero. Le había dado años de fe, segundas oportunidades y oraciones susurradas en la noche. Pero él no quería esas respuestas. Quería dinero. Dije que lo pensaría, repetí, levantándome para recoger la mesa, aunque no habíamos comido. Ya no podía sentarme frente a él sin desmoronarme. Metió la carpeta en su bolso y se levantó bruscamente, murmurando algo. Se fue sin abrazarme, sin mirar atrás. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo que resonó en mi pecho. Me hundí en una silla, mirando la mesa vacía. En el silencio, mis pensamientos volvieron a mi nieta. No me había pedido nada, pero sus sueños eran frágiles y brillantes, esperando a que alguien creyera en ellos. Por primera vez, me pregunté si mi legado debería ser la gratitud en lugar del derecho. Esa noche, me quedé despierta, repasando cada palabra. Su exigencia, su ira, su rechazo, pero en el fondo, una silenciosa comprensión. Una semilla de determinación que se fortalecía con cada hora. Esta vez no tenía que elegirlo. Podía elegir el amor donde realmente se me daba. A la mañana siguiente, me desperté con la misma pesadez que me había invadido la noche anterior. Sus palabras seguían grabadas en mi mente, afiladas como astillas. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a mí donde él se había sentado con esa carpeta. Intenté imaginar un momento en que estar con él me trajera alegría en lugar de temor. Así que déjenme contarles lo que pasó después de esa larga noche, dándole vueltas a mis pensamientos. Primero llamé a mi hermana. Siempre ha sido a quien recurro cuando el peso de la familia se vuelve insoportable. Le conté todo. Su exigencia, su tono, cómo se fue sin mirar atrás. Ella escuchó en silencio, rompiendo solo para decir: «Ya sabes la respuesta, solo que no quieres admitirlo». Sus palabras sonaban ciertas. Lo sabía. El problema no era el dinero, sino lo que significaba dárselo. Significaría volver a consentirlo, confirmar el patrón que ya me había quitado tanto. Quería creer en él, pero creer se había convertido en una trampa. Esa misma tarde, mi nieta pasó por mi casa. Llevaba el pelo recogido y aún llevaba puesto el delantal de su turno en la cafetería. Olía ligeramente a granos de café y azúcar. Comprendió mi estado de ánimo al instante, y su expresión se suavizó. «¿Qué te pasa, abuela?», preguntó, dejando la bolsita de papel que había traído. Magdalenas que había horneado con las sobras de la tienda. Dudé. No quería hablar mal de su padre delante de ella, pero insistió con suavidad hasta que la síe. Verdad salió a la luz. Le conté lo que me había pedido, cómo me había hablado.
No pareció sorprendida. Simplemente asintió con la mirada fija y dijo: «Él no te ve como eres. Solo ve lo que puedes darle». Sus palabras fueron como un bálsamo. Había tenido miedo de decir exactamente eso en voz alta, pero oírlo de sus labios me quitó un poco de culpa. Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó. «Ya le has dado suficiente. Mereces paz». Esa noche pensé más en ella que en él. La forma en que apareció sin que se lo pidiera. La forma en que dedicó su tiempo. Su compañía. Su cariño. Me recordó cómo debería ser una familia. Pensé en sus dificultades. Cómo compaginaba el trabajo con los estudios. Cómo ahorraba cada dólar como si importara. Porque sí, nunca me pidió ayuda, pero me di cuenta de que la necesitaba mucho más que él. 2 días después, mi hijo volvió a llamar. Su voz sonaba impaciente. «¿Ya tomaste una decisión?», preguntó. Le dije que necesitaba más tiempo, aunque en mi corazón la decisión ya estaba arraigada. Se enojó. Me acusó de alargar las cosas, de sabotear su oportunidad. «Si esto fracasa, es tu culpa», espetó. Después de colgar, me quedé sentada en la casa silenciosa, con las manos temblorosas alrededor del teléfono. Pero en lugar de destrozarme, su ira confirmó lo que sabía desde hacía años. Su amor, si así se le podía llamar, dependía de lo que yo le daba. Sin él, solo había amargura. El fin de semana siguiente, le pedí a mi nieta que volviera a casa. Nos sentamos en la sala y le dije que tenía algo importante que hablar. Al principio parecía preocupada, pero sonreí para tranquilizarla. Le expliqué que tenía algunos ahorros y que había estado planeando cómo usarlos mejor. Abrió los ojos de par en par cuando le dije que quería ayudarla con los estudios. «Abuela», no dijo de inmediato, «lo necesitas para ti». Negué con la cabeza. «Lo que necesito es saber que mi dinero va a alguien que lo valora, alguien que lo usará para construir un futuro real. Ese alguien eres tú». Se le llenaron los ojos de lágrimas, y por un momento no pudo hablar. Cuando por fin lo hizo, se le quebró la voz. «No sé cómo agradecerte». «Ya lo has hecho», le dije. «Cada vez que te sientas aquí conmigo, cada vez que te presentas sin pedir nada, es suficiente agradecimiento». Me abrazó fuerte, y en ese momento me sentí más ligero que en años. Ni siquiera le había dado el dinero, pero el hecho de elegirla a ella en lugar de a él, de romper con el viejo patrón, me llenó de alivio. Aún así, sabía que el enfrentamiento con mi hijo se avecinaba. No lo dejaría pasar sin más. Ese conocimiento se me quedó grabado en la mente, pero ya no me asustaba como antes. Me estaba preparando poco a poco para la tormenta que sabía que traería. Esa noche, antes de acostarme, abrí una vieja caja de cartas. Dentro había notas de mi esposo, escritas hacía décadas, que me recordaban quién era antes de que la decepción me desmoralizara. Una carta en particular destacaba: «No dejes que nadie te haga más pequeña de lo que eres. Ya has dado demasiado. Guarda algo de ti para quienes te aman de verdad». Apreté la carta contra mi pecho y susurré una promesa. Esta vez, escucharía. Los días siguientes fueron inquietos, llenos de llamadas que no contesté y mensajes que no devolví. La voz de mi hijo, que quedaba en el buzón de voz, se hacía más fuerte con cada intento, pasando del encanto a la irritación y finalmente a la ira absoluta. Así que permítanme contarles lo que sucedió después, porque este fue el periodo en que el silencio se sintió como un escudo y una carga a la vez. Me entretuve con pequeñas rutinas: regar el jardín, doblar la ropa, hornear pan que apenas comía. Cualquier cosa para evitar que mi mente se descontrolara. Sin embargo, hiciera lo que hiciera, el pensamiento de esa confrontación me acechaba. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco.
Empecé a temer incluso el sonido. Una tarde, se presentó en mi puerta sin llamar. Casi no abrí. Pero algo dentro de mí quería que el asunto saliera a la luz. Entró con una energía que llenó la habitación. Su sonrisa era tenue, forzada, y no le llegaba a los ojos. Empezó a hablar antes de que pudiera siquiera ofrecerle asiento. ¿Lo has pensado bien? ¿Te das cuenta de la oportunidad que estás desperdiciando si dices que no? Sus palabras fueron cortantes, como si las hubiera ensayado. Intenté bajar el ritmo, pidiéndole que se sentara, que respirara, pero me hizo un gesto para que me fuera. Continuó hablando de la competencia, de la urgencia, de cómo me arrepentiría de no haber intervenido en ese momento. La misma palabra otra vez. Arrepentimiento. La usó como arma. Cuando hizo una pausa para respirar, le dije con cautela: «No puedo darte 200.000». Su expresión se endureció al instante. ¿No puedes? No lo haré, dije, y por primera vez en años, sentí que la verdad de esa palabra me tranquilizaba. Se rió con amargura, paseándose por la habitación. Después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que he sacrificado, ¿así es como me lo pagas? Casi le pregunté qué creía que había sacrificado, pero me mordí la lengua. Ese camino no llevaba a ninguna parte. En cambio, repetí: «No puedo hacer esto por ti». Dejó de pasearse y me fulminó con la mirada. «¿Así que prefieres verme fracasar?». Sus palabras me dolieron, pero volví a pensar en mi nieta. Su sonrisa cansada tras largas jornadas, su determinación por ahorrar cada dólar. No era una desconocida, era familia en el sentido más auténtico, aunque él parecía no darse cuenta. Le dije que necesitaba que se fuera. Me tembló la voz, pero la petición fue firme. Dudo, como si dudara si resistirse con más fuerza. Y luego salió hecho una furia. La puerta golpeó el marco al cerrarse. Después de que se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Pero el silencio era diferente esta vez. No estaba lleno de miedo, estaba lleno de espacio para respirar. Me senté en ese silencio, consciente de lo lejos que me había alejado de la mujer, que una vez repartía cheques solo para mantener la paz. Esa noche, llamé a mi nieta y le pedí que nos viéramos al día siguiente. Caminamos por el parque, con el aire fresco y vigorizante. Le conté más de mi historia. ¿Cuántas veces había cedido a las exigencias de su padre? ¿Cuánto tiempo había cargado con la culpa de no ser suficiente para él? Me escuchó. No con juicio, sino con empatía, rozando la mía con su mano cuando las palabras se me atascaban. Entonces le conté mi decisión. Le dije que quería darle $50.000 para su educación, su futuro y su estabilidad. Se detuvo y me miró con los ojos muy abiertos. «Abuela, esto es demasiado. No lo puedo aceptar», dijo. «Sí puedes», respondí. «Porque quiero que mi legado viva en ti, no en más promesas incumplidas». Se tapó la boca con la mano y se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé qué decir. «No tienes que decir nada», le dije. «Solo disfrútalo. Es todo lo que quiero». Nos sentamos en un banco y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz que me invadió. Ya no reaccionaba a la ira de mi hijo. Actuaba según mi propia decisión, según mis propios valores. Sentí que recuperaba una parte de mí que creía perdida. Claro que la paz no duró mucho. Unas noches después, mi hijo volvió a llamar. Y esta vez contesté. Su voz era cortante, con un tinte de sospecha. «Tienes dinero, lo sé. Si no me lo das, ¿a dónde va?». No respondí directamente. Solo le dije que ya había tomado mi decisión y que era definitiva. El silencio al otro lado de la línea fue denso.
seguido de una risa áspera. «Te vas a arrepentir. No vengas, arrastrándote a mí cuando estés sola». Tras terminar la llamada, me senté en la oscura sala, dejando que el dolor de sus palabras se disipara. Sola. Esa era su amenaza, su maldición. Pero al pensar en mi nieta, me di cuenta de que no estaba realmente sola. Tenía a alguien que me importaba sin condiciones. Alguien que estaba ahí sin condiciones. La tormenta con él no había terminado. Eso lo sabía. Pero el suelo bajo mis pies estaba más firme que en años. Y a veces, mantenerse firme es la única manera de avanzar. Así que déjame contarte lo que pasó después de esa última llamada, aquella en la que su voz transmitía más amenaza que amor. No dormí mucho esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír sus palabras. Soledad, arrepentimiento, fracaso. Resonaban como si tuvieran poder, pero la verdad era que solo eran palabras. Lo que tenía poder era la decisión que ya había tomado. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía seguir con esto sola. Fui a ver a mi abogado, un hombre al que conocía desde que falleció mi esposo. Él se encargó de nuestro testamento, de nuestras propiedades, de los detalles que nunca pensé que tendría que gestionar sola. Sentada en su despacho, le expliqué la situación. Mi hijo exigiendo dinero, mi nieta trabajando hasta el cansancio y mi deseo de asegurarme de que mis ahorros se destinaran a lo que realmente importaba. Me escuchó sin juzgarme, asintiendo lentamente mientras hablaba. Luego se inclinó hacia adelante y dijo: «Le has dado una oportunidad tras otra. Si quieres cambiar la distribución de tu patrimonio, tienes todo el derecho. Es tu legado». Esas palabras me pesaron profundamente. Tu legado. Durante años pensé que legado significaba darle todo a mi hijo, incluso cuando me trataba como una carga. Pero tal vez el legado no se trataba del orden de nacimiento, ni de los derechos. Tal vez se trataba de quién merecía transmitirlo. Esa tarde, mi nieta se reunió conmigo para almorzar. Le dije que había visitado al abogado. Parecía sorprendida, quizás incluso un poco asustada, hasta que le expliqué por qué. Quería dejar por escrito que heredaría lo que había apartado, y que el regalo que le estaba dando ahora era solo el principio. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, como antes, y negó con la cabeza con incredulidad. «Abuela, no quiero interponerme entre tú». Y papá susurró: «Simplemente estoy eligiendo ver las cosas con claridad ahora». No discutió después de eso. Simplemente extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. En ese momento, comprendí lo diferente que se siente el amor cuando se da libremente. Claro, las noticias corren rápido en las familias. En menos de una semana, mi hijo regresó furioso, más furioso que nunca. Alguien, aún no sé quién, le había dicho que había cambiado las cosas con mi abogado. Me acusó de traición, de tomar partido, de arruinarlo. «Eres mi madre», gritó. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» Me mantuve firme, aunque me temblaban las rodillas. «Soy tu madre, sí, pero también soy una persona con derecho a decidir qué pasa con lo que he ganado, lo que he ahorrado y lo que he sacrificado». Negó con la cabeza, con la cara roja de ira. «Estás cometiendo un error. Te arrepentirás cuando ella también te deje». Sus palabras pretendían herir, pero no le dieron el resultado que él quería. En cambio, aclararon algo que yo había evitado admitir. Su lealtad siempre había estado ligada a lo que yo pudiera aportar. Si no podía o no quería dar, entonces no le servía de nada. Después de que volvió a salir furioso, la casa quedó en silencio. Esta vez, el silencio me protegió, como un muro entre sus incesantes exigencias, y yo me quedé con ese silencio, dejándome llevar por él, y me di cuenta de que ya no temía perderlo. En realidad, lo había perdido hacía mucho tiempo. La semana siguiente, mi nieta me ayudó a plantar flores en el jardín delantero.
Fue una tarde sencilla, arrancando malas hierbas, sembrando semillas, regando nuevas plantas. Mientras trabajábamos juntas, me contó sobre sus clases, sobre el futuro que anhelaba, sobre los pequeños sueños que la impulsaban a seguir adelante. La escuché sonriendo y pensé, aquí es donde está mi corazón. No en contratos ni en llamadas de enojo, sino en momentos como este. Esa noche, mientras me lavaba las manos, pensé en la ironía. Mi hijo me había pedido dinero para construir su imperio, pero yo había optado por plantar algo más pequeño, más discreto, pero mucho más duradero. En ella, estaba plantando un futuro en el que valía la pena creer. Aún así, sabía que su ira volvería. No era el tipo de hombre que se marchaba sin hacer nada. Y aunque ya no temía su rechazo, me preparé para la tormenta que sin duda se avecinaba. Así que déjenme contarles lo que sucedió cuando su ira se volvió indescriptible. Me había preparado para la tormenta, pero no me di cuenta de hasta dónde llegaría mi hijo para oponerse a mi decisión. Empezó con más llamadas, decenas de ellas, sin respuesta. Luego vinieron los mensajes, largos, acusadores, llenos de culpa y amenazas. Decía que estaba destrozando a la familia, que estaba eligiendo a un nieto por encima de él, que no le dejaba otra opción que apartarme de su vida si no obedecía. Leí cada mensaje solo una vez y luego colgué. Antes, sus palabras me habrían destrozado. Cada acusación hundía más mi culpa. Esta vez fue diferente. Sentí el dolor. Sí, pero debajo había una nueva firmeza. No era responsable de su ira. Era responsable de mis propias decisiones. Unos días después, volvió a aparecer en mi casa sin avisar. Esta vez no llamó a la puerta. Irrumpió con el rostro tenso por la frustración. ¿Te das cuenta de lo que haces?, preguntó, de pie en la puerta de mi cocina. Me estás arruinando. Me quedé en la barra secando platos, con las manos apenas temblando. No, dije. Te estás arruinando. Dio un golpe con la mano sobre la mesa. ¿50.000 para ella? Eso es lo que oí. ¿Le darás el dinero a ella pero a mí no? ¿A tu propio hijo? La verdad ya había salido a la luz. Alguien se lo había dicho. Sentí una opresión en el pecho, pero me obligué a sostener su mirada. Sí, la ayudé, porque se lo ha ganado. Porque me ha mostrado respeto. Porque no viene aquí con exigencias. Su rostro se ensombreció. Te está manipulando. Te está usando igual que dices que yo. Estás demasiado ciego para verlo. Sus palabras me impactaron como dardos, pero ya no me hirieron como antes. Pensé en las manos de mi nieta cubiertas de tierra mientras plantábamos flores, en su risa silenciosa en la mesa, en su negativa inicial a aceptar el regalo. Eso no era manipulación. Era amor. Puedes decir lo que quieras, le dije. Pero sé la diferencia entre tomar y dar. Se paseaba por la cocina, murmurando entre dientes. Finalmente, se giró hacia mí. Si no lo reconsideras, no esperes que vuelva. No esperes que esté aquí cuando me necesites. Durante años, había hecho todo lo posible por evitarla, temiendo el vacío que dejaría su ausencia. Pero allí, de pie, comprendí algo poderoso. Ya se había ido. Su presencia había sido hueca durante años, llena de exigencias en lugar de cariño. Estaré bien, dije en voz baja. Ve si es necesario. Me miró fijamente, como esperando a que me derrumbara. Al no hacerlo, se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Después de que se fue, me hundí en una silla y dejé que el silencio se instalara. Me temblaban las manos por la confrontación, pero por dentro me sentía más ligero que en décadas. Me había mantenido firme, no solo con palabras, sino con hechos. Más tarde esa noche,
Mi nieta llamó. Había oído el eco de la ira de su padre a través de los rumores familiares. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy mejor de lo que pensaba, le dije. Está furioso, pero no puedo cambiarlo. Solo puedo elegir lo que me conviene. Se ofreció a venir y al llegar, nos sentamos juntas en el porche. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores apagados. Me contó sobre sus clases, sobre la beca a la que estaba solicitando, sobre cómo mi apoyo le permitiría terminar sin endeudarse. La escuché, agradecida por la esperanza en su voz. En un momento dado, se volvió hacia mí y me dijo: «Abuela, no sabes lo que esto significa para mí. Me has dado más que dinero. Me has demostrado que alguien cree en mí». Sus palabras llenaron los vacíos que su padre había dejado. Entonces comprendí que el amor no tiene por qué provenir de cada hijo que criamos. A veces fluye hacia la siguiente generación, hacia quienes llevan lo mejor de nosotros. En los días siguientes, mi hijo mantuvo las distancias. Ni llamadas ni visitas. La casa estaba en silencio, pero en lugar de sentirme abandonada, me sentí libre. Dediqué toda mi energía a ayudar a mi nieta a planificar su futuro, a revisar las solicitudes, a buscar alojamiento y a compartir historias sobre la determinación de su abuelo. Absorbió cada palabra, recordándome tanto al hombre que había amado, el hombre que siempre me decía que confiara en mis instintos. Una noche, mientras yacía en la cama, volví a pensar en el arrepentimiento. Él había intentado usarlo como arma, pero ahora entendía que el arrepentimiento solo tenía poder si yo lo permitía. Había elegido no arrepentirme de esto. Había elegido el amor donde era verdadero, no impuesto. Y esa decisión, por primera vez en años, me dio paz. Así que déjenme contarles lo que sucedió cuando el silencio entre mi hijo y yo se prolongó durante semanas. Al principio, esperaba que volviera a aparecer, irrumpiendo por la puerta, exigiéndome que cambiara de opinión. Pero, en cambio, no hubo nada. Ni llamadas, ni visitas, ni cartas en el buzón. La ausencia era ruidosa a su manera, pero descubrí que respiraba con más alivio cada día que pasaba. Llené mi tiempo con rutinas sencillas, cosas que antes había descuidado bajo el peso del conflicto constante. Iba al mercado, preparaba comidas que disfrutaba, me sentaba en el porche con mi té. La vida sin sus exigencias me dio espacio para volver a escucharme. Durante años, había silenciado mis propias necesidades para satisfacerlo. Ahora, en ese silencio, comencé a recordar quién era antes de que su voz me ahogara. Mi nieta también notó el cambio. Venía a menudo, trayendo su portátil para trabajar en las tareas en la mesa del comedor. Una noche, mientras tecleaba frenéticamente, le pregunté qué estaba escribiendo. Sonrió y dijo que era un ensayo para su solicitud de beca. Me ofrecí a leerlo, aunque le advertí que mi vista ya no era tan aguda como antes. Cuando me entregó las páginas, me acomodé en mi silla y comencé. El ensayo no solo trataba sobre sus metas académicas, trataba sobre la familia, la resiliencia, el aprendizaje de quienes la precedieron. Y justo en medio de sus palabras, escribió sobre mí. Escribió que su abuela le había enseñado lo que era la fuerza, que verme elegir la integridad por encima de la conveniencia le había dado el coraje para creer en su propio camino. Tuve que dejar el periódico un momento, abrumada. Mi propio hijo me había acusado de traición, pero allí estaba mi nieta, viéndome no como un fracaso, sino como una guía. Esa comprensión se instaló en lo más profundo de mí, como una semilla que echa raíces. Una semana después, hubo una reunión familiar en casa de mi hermana. Dudé si ir, sabiendo que mi hijo podría estar allí, pero al final decidí que no me escondería. Iría por mí, por la familia que aún me valoraba y por mi nieta, que merecía verme con la frente en alto. Al entrar, la habitación se sumió en el silencio. Mi hijo estaba allí,
de pie cerca de la esquina, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Mi nieta se acercó rápidamente a mi lado, rodeándome con el brazo en un gesto de apoyo silencioso. Mi hermana me recibió con cariño, decidida a no dejar que la tensión ensombreciera la velada. Durante la cena, la conversación fluyó a trompicones. Algunos familiares evitaban el contacto visual, inseguros de a quién atribuir su lealtad. Otros susurraban su apoyo en momentos de tranquilidad, diciéndome que había hecho lo correcto. Mi hijo apenas habló, pero cuando lo hizo, sus palabras estaban teñidas de sarcasmo. En un momento dado, levantó su copa y dijo: «Brindo por la justicia, aunque algunos no parecen saber lo que significa». El comentario iba dirigido directamente a mí. La mesa se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Antes, me habría tragado mi orgullo y habría intentado suavizar las cosas, pero esta vez alcé mi copa y respondí: «La justicia no es darle al que más grita lo que quiere. Es dar donde realmente marque la diferencia». Una oleada recorrió la sala. Algunos bajaron la vista a sus platos, otros intercambiaron miradas, pero sentí la mano de mi nieta apretándose contra la mía, por debajo de la mesa. Estaba orgullosa de mí. Lo notaba. Después de cenar, mi hijo me confrontó afuera. «Me avergonzaste», susurró. No dije con calma: «Quedaste en ridículo». Solo dije la verdad. Negó con la cabeza, murmurando que había puesto a todos en su contra, que había envenenado a su propia hija. Le dije que no había hecho tal cosa, que ella tenía ojos propios y veía con claridad. No le gustó la respuesta. Se marchó hecho una furia, dejándome de pie en el fresco aire de la noche, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la mente despejada. Cuando volví a entrar, mi nieta me esperaba en la puerta. «Estuviste increíble», susurró. Le sonreí, aunque me dolía el pecho por el peso de todo. Por fin dije lo que tenía que decir. De camino a casa, pensé en cómo había cambiado el equilibrio de poder en nuestra familia. Durante mucho tiempo, mi hijo había dictado las condiciones de nuestra relación, haciéndome sentir que mi valor dependía de lo que yo pudiera aportar. Ahora, por primera vez, yo era quien marcaba las condiciones. No estaba segura de cómo sería el futuro entre nosotros, pero sabía que no volvería a la vieja rutina. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, y al despertar a la mañana siguiente, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Así que, permítanme contarles lo que sucedió mientras se desarrollaba el capítulo final de este conflicto. Después de la cena familiar, tras las palabras intercambiadas en el frío aire nocturno, pensé que tal vez mi hijo se ablandaría, o al menos daría un paso atrás. Pero las semanas siguientes demostraron lo contrario. Su silencio fue absoluto esta vez. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una felicitación navideña al cambiar el calendario. Fue como si me hubiera borrado. Y tal vez en su mente. Así fue. Al principio, ese silencio dolió. Por mucho que una madre envejezca, siempre lleva el anhelo de que su hijo regrese con los brazos abiertos. Me quedé con ese dolor, recordando al niño que una vez fue, el que corría entre aspersores y se metía en la cama durante las tormentas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que me había estado aferrando a una versión de él que ya no existía. El hombre en el que se había convertido no me veía como familia, sino como un obstáculo para su ambición. Aceptar eso fue doloroso pero necesario. Mientras tanto, mi nieta floreció de maneras que me tranquilizaron. Con el dinero que le di, pagó la matrícula completa y se mudó a un pequeño apartamento cerca del campus. Cada fin de semana volvía de visita, trayendo anécdotas de clases, amigos y nuevas oportunidades. No malgastó lo que le di. Lo honró. Verla prosperar me llenó de un sentido de propósito que el dinero solo jamás podría comprar. Un sábado, me invitó a su campus. Caminamos juntas entre edificios llenos de estudiantes con los ojos brillantes, corriendo a sus clases, con los brazos cargados de libros y portátiles.
Me presentó a un profesor que me estrechó la mano con cariño y dijo: «Has criado a una joven extraordinaria». Se me hizo un nudo en la garganta, agradecida hasta el infinito. Mientras estábamos sentadas juntas en la cafetería, me contó sobre un proyecto que dirigía, sobre su sueño de abrir un centro comunitario algún día para ayudar a niños sin apoyo. «Quiero construir algo real, abuela», dijo con los ojos brillantes. «Algo que dé esperanza a la gente, como tú me la has dado a mí». Sus palabras resonaron mucho después de mi regreso a casa. Pensé en el contraste entre su visión y el anhelo inagotable de mi hijo por más, sin importar el costo. Una quería crear, nutrir. El otro, consumir. Y en ese contraste, vi claramente que mi decisión había sido la correcta. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Mi jardín floreció. Luego se marchitó. Y luego volvió a florecer. Mi nieta se fortaleció en sus estudios, más segura de su camino. Mi hijo seguía ausente. A veces, tarde en la noche, me preguntaba si alguna vez volvería. No por dinero, sino por la reconciliación. Me aferré a una pequeña esperanza, pero ya no permití que me definiera. El momento decisivo llegó el día de mi cumpleaños. Mi nieta organizó una cena informal en mi casa, invitando a unos cuantos familiares cercanos. La mesa se llenó de risas, de tintineos de copas, de una calidez que no había sentido en años. A mitad de la comida, se levantó y brindó brevemente. «A mi abuela», dijo con voz clara, «quien me enseñó que la fuerza no se trata de cuánto das, sino de saber decir que no. Gracias a ella, tengo un futuro. Gracias a ella, creo en mí misma». La sala estalló en aplausos. Y me quedé allí sentada con lágrimas corriendo por mi rostro. No era solo orgullo. Era la profunda y silenciosa certeza de haber elegido bien. La ausencia de mi hijo fue dolorosa, pero su presencia llenó el vacío que había dejado. Después de que todos se fueran esa noche, me senté sola a la mesa, con las velas titilando. Durante años, había temido los finales. Pero este final, el fin de su dominio sobre mí, no era una pérdida. Era libertad. Susurré en el silencio. Hice lo correcto. Los días siguientes fueron de una calma que nunca había conocido. Mi nieta llamaba todas las noches para saber cómo estaba. A veces solo un minuto, a veces una hora. Se convirtió no solo en familia, sino en una compañera. En una compañera en las pequeñas alegrías de la vida. Juntas, construimos algo duradero. La confianza. Mirando hacia atrás ahora, veo el arco con claridad. Mi hijo pidió $200,000, creyendo que su exigencia me arruinaría. En cambio, le di 50,000 a su hija, y al hacerlo, rompí un ciclo que me había atrapado durante décadas. Él perdió lo que creía garantizado, y ella ganó lo que nunca se atrevió a esperar. Así, supongo, es la justicia en las familias. No siempre ordenada, pero justa a su manera. Y si tengo una lección que compartir, es esta. A veces lo más valiente que podemos hacer es elegir de forma diferente a como siempre lo hemos hecho. Dejar de derramar amor donde solo se escapa y, en cambio, colocarlo donde pueda crecer. Si esta historia te recuerda algo que has vivido, espera a saber lo que pasó cuando mi familia se peleó por mi patrimonio de $5 millones. No solo lo dividí, sino que le di la granja a un desconocido. Mira esta historia real a continuación. No la olvidarás.